Una placa fotográfica, un cajón cerrado, una roca de sal de uranio encima, sin luz, sin reacción química, sin contacto directo entre la roca y la placa. Cuando Becquerel abrió ese cajón en febrero de 1896, la placa estaba impresionada. No levemente, con nitidez. La roca no había hecho nada observable. No se calentó, no brilló, no emitió nada que la física de ese año tuviera palabra para nombrar. Y sin embargo dejó una huella en algo que estaba físicamente separado de ella, dentro de un cajón cerrado, en un laboratorio parisino en invierno. Becquerel asumió error de procedimiento. Repitió. La imagen volvió, más clara. Lo que acababa de ocurrir no era un efecto nuevo en el universo. Era la primera vez que alguien miraba en la dirección correcta para verlo. Eso es todo lo que fue, al principio. Existe una versión de esta historia que se enseña en colegios, aparece en documentales y se repite con la fluidez de algo que ya no necesita verificación. Marie Curie estudió el uranio de Becquerel. Descubrió que la radiación era una propiedad del átomo. Encontró 2 elementos nuevos. Ganó 2 premios Nobel. Limpia, lineal, con nombres y fechas. Esa versión no es falsa. Es incompleta en el único lugar donde la historia se vuelve interesante. Nadie buscaba lo que encontraron. Y el marco conceptual para entenderlo no existía en el momento en que el fenómeno apareció. En 1896, el átomo seguía siendo, para muchos físicos europeos, una hipótesis de trabajo. Ernst Mach, uno de los científicos más citados y respetados de la época, no creía que los átomos existieran en sentido literal. No por ignorancia, por rigor filosófico. Para Mach, afirmar la existencia de entidades que no podían observarse directamente era hacer metafísica disfrazada de física. La idea de que un átomo individual pudiera emitir energía de forma espontánea, sin reacción química, sin fuente externa de calor, sin estímulo de ningún tipo, era incompatible con la física que se enseñaba. No porque los físicos del siglo XIX fueran menos inteligentes, sino porque habían construido un sistema excepcionalmente bueno para explicar lo que conocían, y ese sistema no tenía categoría disponible para lo que Becquerel acababa de encontrar. Cuando un sistema explicativo muy exitoso se encuentra con algo que no cabe en él, lo habitual no es rehacer el sistema. Lo habitual es guardar la anomalía en un cajón, literalmente, o no, y esperar. Lo que siguió no fue lo habitual. Para entender qué pasó realmente, hay que retroceder 3 meses antes de Becquerel, noviembre de 1895. Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. La noticia se propaga por Europa con una velocidad que los descubrimientos científicos raramente alcanzan, en parte porque el efecto era visualmente espectacular. Podías fotografiar los huesos de una mano viva. Eso no requería explicación para capturar la atención. Lo captaba directamente. Henri Becquerel estudiaba fluorescencia. Algunos materiales, cuando se exponen a luz ultravioleta, absorben esa energía y la reemiten como luz visible. Shh. Razonable pregunta de 1896. ¿Podrían los materiales fluorescentes emitir rayos X si se les expone al sol? El uranio, que fluorescía bajo luz ultravioleta, parecía candidato lógico. La hipótesis era razonable. Era también completamente equivocada. El invierno de París en 1896 fue nublado. Becquerel no podía hacer el experimento que planeaba. Guardó la placa fotográfica y la sal de uranio en un cajón, en la oscuridad, esperando que llegara el sol. El sol no llegó. Decidió revelar la placa de todos modos para tener un control negativo, un resultado de referencia que mostrara que sin exposición solar no ocurría nada. La placa estaba impresionada. Lo que el uranio emitía no tenía relación con los rayos X. No tenía relación con la fluorescencia. No dependía de la luz solar, de la temperatura, ni del estado químico del compuesto. El invierno nublado de París fue, en sentido literal, una condición necesaria para que el descubrimiento ocurriera cuando ocurrió. Si hubiera hecho sol, Becquerel habría hecho su experimento planeado, obtenido un resultado confuso con demasiadas variables activas, y probablemente archivado el uranio como fluorescente atípico. La contingencia no es un detalle de color en esta historia, es parte del mecanismo. Yo llegué al problema con una pregunta distinta a la de Becquerel. Él había encontrado el efecto. No sabía qué hacer con él. Lo había publicado brevemente y en parte lo había dejado de lado.
No porque fuera incurioso, sino porque el fenómeno no encajaba en ninguna de las categorías con las que trabajaba. Mi pregunta fue más estrecha y más sistemática. ¿Otros elementos hacen lo mismo? Usé un electrómetro. Esto requiere un momento de atención, porque el electrómetro es el instrumento que convierte esta historia de roca misteriosa impresión a placa, a magnitud medible con la que se puede trabajar. El electrómetro mide la descarga de una cámara de ionización. La radiación ioniza el aire dentro de la cámara. El electrómetro mide esa ionización con precisión. Eso convierte la radiación en un número. Y con un número se puede comparar, dividir, graficar, repetir. Sin el electrómetro, el fenómeno queda como impresión en una placa. Con el electrómetro se convierte en dato. Medí sistemáticamente todos los elementos y compuestos disponibles. El torio también emitía. Eso cambiaba todo. O, si era solo el uranio, podría ser una anomalía de ese elemento, algo específico de su estructura química. Pero si el torio también emitía, entonces era una propiedad que pertenecía a una categoría de elementos todavía no identificada. Una categoría que no tenía nombre porque nadie había tenido razón para crearla. Entonces, llegué a la pechblenda. La pechblenda es un mineral de óxido de uranio. Cuando medí su emisión con el electrómetro, el resultado no tenía sentido dentro de ningún marco disponible. Emitía 4 veces más radiación que el uranio puro que contenía. Eso es imposible si la radiación depende solo del uranio presente. No puede haber más efecto que causa. La única explicación consistente era que la pechblenda contenía otro elemento, presente en cantidades extremadamente pequeñas, que emitía con una intensidad por gramo enormemente mayor que el uranio. Ese elemento no aparecía en ninguna tabla periódica. No tenía nombre, no había sido observado. Para encontrarlo, había que procesar toneladas de pechblenda, separar sus componentes químicos en fracciones sucesivas y seguir en cada paso la lectura del electrómetro, no las propiedades químicas conocidas, que no decían nada útil, sino el número. La fracción más radiactiva. La fracción más radiactiva de la fracción más radiactiva. Así sucesivamente. Es como intentar encontrar una factura específica dentro de un archivo de una empresa que ha operado durante 100 años, donde los documentos no están numerados, no están fechados, y la única señal de que vas en la dirección correcta es un ligero aumento en el peso del papel. Tonelada a tonelada. Precipitación a precipitación. El polonio fue identificado en julio de 1898. El radio, en diciembre del mismo año. Ninguno de los dos fue encontrado por sus propiedades químicas. Fueron encontrados por su comportamiento radiactivo, usando el electrómetro como única brújula. Eso era metodológicamente inusual hasta el punto de ser nuevo. Encontrar un elemento por sus efectos antes de conocer sus propiedades. ¿Y qué significa eso realmente? Que el descubrimiento del radio no fue ver algo. Fue medir una discrepancia y rastrearla hasta su origen, sin ninguna garantía de que el origen fuera encontrable, ni siquiera de que existiera un solo origen. El nombre que le di al fenómeno fue radioactivité. No era descriptivo del mecanismo. Yo no sabía cuál era el mecanismo. Era descriptivo del método de detección, la ionización del aire que el electrómetro medía. Nombré algo que no entendía con una palabra que describía su efecto observable, no su causa. Esa es la situación real en la que opera la ciencia experimental, en sus momentos de frontera. Se nombra antes de explicar. La explicación llegaría décadas después, con otra generación, con instrumentación que todavía no existía. Aquí es donde la historia se fractura. Y voy a quedarme en esa fractura más tiempo del que resulta cómodo, porque la comodidad en este punto sería una forma de no entender lo que ocurrió. En 1903, Henri Becquerel, Pierre Curie y yo recibimos el Premio Nobel de Física. La nominación original era para Becquerel y Pierre. Solo ellos dos. Fue Pierre quien insistió en que mi nombre fuera incluido. La Academia Sueca aceptó. Pero ninguno de los miembros que votaron había leído el trabajo experimental con suficiente atención como para notar por su cuenta que la mayor parte de ese trabajo había sido mío. Lo sabían porque Pierre lo dijo. No porque lo hubieran verificado. Esta distinción importa. No como agravio personal. La mujer que hizo ese trabajo no llevaba los resultados al laboratorio esperando que la Academia de Ciencias de París los encontrara justos. No tenía tiempo para eso.
pero importa epistemológicamente. En 1898, yo no podía ser miembro de la Academia de Ciencias de París. No podía presentar mis propios artículos en persona ante esa institución. Necesitaba un intermediario masculino para que mi trabajo entrara por la puerta correcta. Eso no era un detalle burocrático menor. Era la condición de mi visibilidad. Sin Pierre insistiendo, sin ese punto específico de intervención, el Nobel de 1903 habría tenido 2 nombres, no 3. La respuesta cómoda a esto es, pero al final fue reconocida con 2 premios Nobel. Y es cierta. El segundo Nobel, de Química, llegó en 1911. Llegó también en el mismo año en que la prensa francesa publicó una campaña para destruir mi reputación científica usando material sobre mi vida personal que nunca habría sido publicado sobre un hombre en situación equivalente. El Nobel llegó. El intento de borrado también llegó. Ambos son parte del mismo registro histórico, en el mismo año. Y tratarlos como eventos separados, el premio como conclusión, el escándalo como nota al margen, es elegir qué parte del registro leer. Me siento en esta incomodidad porque la pregunta que abre no es sobre justicia histórica. Es sobre arquitectura del conocimiento. ¿Cuántos fenómenos físicos de la misma magnitud no tienen nombre porque la persona que los encontró no tenía acceso al electrómetro correcto? ¿Porque no tenía el laboratorio? ¿Porque no había nadie que insistiera en incluir su nombre en la nominación? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque los mecanismos que producen invisibilidad son, por definición, los mecanismos que impiden que dejemos registro de lo que se perdió. Los estudios actuales en sociología de la ciencia muestran que la brecha de citación entre autoras y autores no ha desaparecido con la paridad numérica en algunas disciplinas. Los mecanismos de reconocimiento, citaciones, invitaciones a conferencias, nominaciones a premios, tienen sesgos documentados que no se corrigen por sí solos, incluso cuando los participantes individuales no los endosan conscientemente. La Academia de Ciencias de Francia me rechazó como miembro en 1911, el mismo año del Nobel de Química, por un margen de 2 votos. Debo decir que el procedimiento de votación fue impecablemente administrado. La neutralidad del proceso fue perfectamente mantenida. Los resultados también fueron perfectamente predecibles. El sistema no fallaba. Funcionaba exactamente como había sido diseñado. Hay una conexión que casi ninguna explicación de este descubrimiento traza, y quiero trazarla porque cambia el tamaño de lo que ocurrió. El filósofo Thomas Kuhn describió, décadas después, un patrón que la historia de la física muestra repetidamente. Los sistemas explicativos más exitosos generan en sus propios practicantes una incapacidad específica para ver lo que no explican. No por falta de inteligencia, por exceso de competencia dentro del marco disponible. La física clásica de finales del siglo XIX era extraordinariamente exitosa. Predecía el movimiento de planetas con precisión submilimétrica, explicaba el comportamiento de los gases, describía la propagación de ondas con elegancia matemática. El problema no era que fallara. El problema era que era demasiado buena para que sus practicantes notaran lo que quedaba fuera. La placa de Becquerel era una anomalía. La mayoría de anomalías en sistemas explicativos muy exitosos se archivan, se repiten una vez y se olvidan. Esta no se olvidó. En parte por razones que tienen más que ver con el contexto histórico, la efervescencia generada por el descubrimiento de los rayos X 3 meses antes, que con la profundidad del fenómeno mismo. El contexto importa tanto como el fenómeno, y la contingencia también. Ahora la conexión que falta. El primer uso médico de la radiactividad no fue la radioterapia de tumores, fue la esterilización de instrumentos quirúrgicos con tubos de radio y, más decisivo, el diagnóstico de heridas en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Las unidades móviles de radiología de campo que operaron en el frente del Marne no usaban radiactividad para tratar nada. La usaban para ver fracturas, metralla alojada en tejido, proyectiles que no podían localizarse sin abrir al paciente. La aplicación diagnóstica precede a la terapéutica por décadas. Los camiones equipados con aparatos de rayos X, que yo misma organicé y conduje durante la guerra, no eran tecnología experimental. Eran cirugía de campo aplicada, con una tasa de mortalidad postquirúrgica significativamente menor que las unidades que operaban sin ellos.
El arco completo, de la placa en el cajón de Becquerel a un camión de rayos X en el frente del Marne, duró menos de 20 años. Ningún otro descubrimiento físico del siglo XX tuvo esa velocidad de implementación clínica. Y hay una tercera conexión, filosóficamente más pesada. La radiactividad demostró experimentalmente, antes de que la física teórica lo formalizara, que la materia contiene energía que no depende de ninguna fuente externa. Sin combustión, sin fricción, sin calor aplicado. Un gramo de radio en una habitación cerrada no necesita nada. No hay que encenderlo ni alimentarlo. En 24 horas, ese gramo habrá calentado su propio peso en agua, solo existiendo. Eso contradecía una intuición muy arraigada en el siglo XIX, que la energía siempre viene de algún lugar visible y manejable. El carbón, el vapor, el movimiento. La radiactividad era energía que emergía del interior de la materia, en silencio, sin intervención, sin consumo observable. Eso no es solo un hecho físico, es un cambio en la categoría de lo que la materia puede hacer. La física tardaría 9 años más en formalizar esa implicación, con Einstein en 1905, con EMC2, pero la demostración experimental ya existía. Estaba en los datos del electrómetro, en los cuadernos de laboratorio, en los números que describían algo que todavía no tenía teoría. La teoría llegó después de la medición. Siempre llega después. Quedan 2 fronteras abiertas, y quiero nombrarlas porque son genuinamente abiertas, no como retórica de divulgación, sino como descripción del estado actual de la investigación. La primera es física. La mecánica cuántica nuclear predice con precisión cuáles configuraciones de protones y neutrones son estables, usando los llamados números mágicos: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Esos números corresponden a capas nucleares completas, análogas a las capas electrónicas del átomo. ¿El modelo funciona? Predice bien, pero es un modelo fenomenológico. Describe correctamente qué ocurre sin derivarlo completamente de la teoría fundamental de la fuerza fuerte, la cromodinámica cuántica. Calcular la estructura nuclear directamente desde primeros principios de la QCD requiere recursos computacionales que todavía no existen. La estabilidad nuclear se predice bien. Se explica incompletamente. ¿Por qué ciertos núcleos son inestables y otros no? ¿A un nivel más profundo que los números mágicos? No lo sabemos del todo. Esa pregunta sigue abierta. La segunda frontera no es física, es epistemológica. Los mecanismos de atribución científica, quién firma, quién presenta, quién es citado, quién es nominado, no son neutros respecto al género, la institución ni la nacionalidad. Eso no es una afirmación ideológica. Es el resultado de estudios publicados con metodología revisada por pares, con datos de miles de publicaciones en múltiples disciplinas, con análisis estadístico de citaciones, invitaciones a conferencias y composición de comités de selección. La pregunta abierta no es si el sesgo existe. La evidencia de eso está documentada. La pregunta abierta es qué estructura de incentivos lo mantiene activo incluso cuando los participantes individuales no lo endosan conscientemente. Eso es una pregunta activa en sociología de la ciencia y en política de investigación. No tiene respuesta acordada todavía. Al principio de este video, el descubrimiento de la radiactividad era un evento, una fecha, una placa fotográfica, un nombre. Ahora tiene otra forma. Fue el momento en que la física se encontró con algo que su propio marco no podía alojar, y tuvo que elegir entre archivar la anomalía o rehacer el marco. El marco fue rehecho. Pero ese proceso no fue limpio. No fue inevitable. Dependió de quién tenía acceso al laboratorio, de quién firmaba los artículos, de quién insistía en incluir qué nombre en qué nominación, de qué invierno fue suficientemente nublado. El conocimiento que llamamos descubierto en 1898 no emergió de la naturaleza directamente a los libros de texto. Pasó por personas con posiciones institucionales, con acceso desigual a instrumentos y espacios, con intermediarios que elegían qué hacer visible y qué dejar en el cajón. La radiactividad era real antes de que alguien la nombrara. Eso no está en discusión. Pero el nombre, la categoría, el Nobel, la atribución, esas son construcciones humanas con arquitectura propia. Y esa arquitectura determina no solo quién recibe crédito por lo que ya fue encontrado.
Determina qué se busca, en qué dirección, con qué instrumentos, y quién tiene autorización para llamar a algo descubrimiento. Entender el fenómeno físico sin entender esa arquitectura es entender solo la mitad de lo que ocurrió en ese laboratorio en París. La otra mitad también forma parte del registro.